Bienvenidos al módulo 2 del curso Cultura Tributaria es construir ciudadanía. Comencemos haciendo la pregunta: ¿qué papel tiene la cultura tributaria en la SAT? Se puede identificar dos grandes áreas de elementos determinantes del cumplimiento tributario. La primera, referente a la viabilidad de tributar. Esta depende, por una parte, del acceso a la información y a una orientación adecuada sobre los deberes tributarios y, por otra, de las facilidades y disponibilidad de los servicios necesarios para cumplir con tales deberes. La segunda área corresponde a la disposición de tributar, la cual a su vez deriva, por un lado, de las funciones de disuasión, coerción y sanción que competen a la administración tributaria, y por otro, de las acciones que ésta realice en materia de sensibilización, persuasión, concienciación y convencimiento acerca de la importancia de tributar. Este es el ramal que corresponde a la formación de la cultura tributaria. ¿Qué necesita el Estado para cumplir con sus fines? El Estado funciona al amparo de una Constitución o Carta Magna, que es la norma jurídica suprema positiva que rige su organización, explicitando quién detentará la autoridad, la forma en que se ejercerá esa autoridad, los límites de los órganos públicos y diversos derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y también de los gobernantes. Asimismo, el Estado tiene previstos distintos modos para obtener recursos. El más habitual y extendido es la recaudación de impuestos. Con esos fondos, el Estado debe atender a los gastos en salud y educación, entre otros. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuánta importancia tienen los impuestos dentro del presupuesto? El presupuesto está compuesto por recursos que se extraen a la sociedad y representa cargas fiscales en grupos sociales. Se relaciona con el poder del Estado de decidir cuánto recurso necesita y cómo lo va a distribuir. En esa decisión acerca de la distribución, el presupuesto revela las prioridades del gobierno y permite evaluarlo a través de la auditoría, que es muy importante. El presupuesto tiene un peso muy evidente en el crecimiento, el empleo y la estabilidad. Las políticas de ingreso y de asignación del gasto público son elementos clave de la política económica. Tienen impacto en el crecimiento de la economía y en el desarrollo social. Los ingresos tributarios ascienden a un 73%. Sin embargo, es insuficiente para satisfacer las necesidades de los habitantes del país. También debemos ser conscientes del destino de nuestros impuestos. Recordemos que el presupuesto debe ser, además, una adecuada herramienta de gobierno, para lo cual el proceso presupuestario debe satisfacer dos condiciones fundamentales: la de generar incentivos para la acción individual y colectiva, y la de producir resultados. En esta búsqueda de resultados son vitales tanto los instrumentos y procesos de evaluación como la capacidad de generar, a partir de ellos, sistemas de incentivos eficaces para promover la búsqueda de la eficiencia social en la asignación de los recursos públicos. En la actualidad, la estructura de gastos del presupuesto público de egresos se divide en tres grandes bloques. El mayor, 65%, se dirige a gastos de funcionamiento que incluye pago de salarios, así como la compra de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la administración pública. El segundo rubro de gasto, 20%, es el relativo a la inversión y, finalmente, el tercer rubro, 15%, es el destinado al pago de la deuda. Es imposible mantener y mejorar los niveles de bienestar en un país en donde el gasto público permanece constante y su población va en aumento.
En un país como el nuestro, un escenario como este tiene efectos desfavorables en la sociedad porque contribuye a profundizar la desigualdad existente entre sus habitantes y a limitar el acceso a las garantías mínimas de vida. Se evidencia que existe la voluntad, expresada por la mayoría de los ciudadanos, de pagar los impuestos en la medida que se mejore la calidad de los servicios públicos de salud, educación y seguridad. Asimismo, que se combata la corrupción, el contrabando y la evasión. En este punto cabe resaltar la importancia del análisis del comportamiento del ciudadano contribuyente, pues es a través suyo que se posibilita el funcionamiento de la política fiscal y económica por medio del pago de las obligaciones tributarias. En este sentido, es necesario desarrollar una cultura tributaria que permita a los ciudadanos concebir las obligaciones tributarias como un deber sustantivo, acorde con los valores democráticos. Un mayor nivel de conciencia cívica respecto del cumplimiento tributario, junto a una percepción de riesgo efectivo por el incumplimiento, permitirá al país reducir los índices de evasión y contrabando existentes. ¿Cómo podemos contribuir para mejorar nuestro país? Pues dando y pidiendo factura. Recordemos que por cada quetzal que pagamos por los productos o servicios que adquirimos, 12 centavos corresponden al IVA, los que se invierten en programas que financian gastos de seguridad alimentaria y nutricional, programas dirigidos a madres con niños por nacer, programas de asistencia materno-infantil y programas preescolares y escolares. Asimismo, se destinan recursos a programas y proyectos de infraestructura, salud, introducción de servicios de agua potable, electricidad, drenajes, manejo de desechos y para los consejos departamentales de desarrollo y los fondos sociales, entre otros. Es por eso que repetimos constantemente que dar y pedir factura nos sirve a todos. Apoyémonos, el país lo necesita. Oliver Wendell Holmes Jr. dijo: los impuestos son el precio de vivir en una sociedad civilizada. Entonces, ¿a qué se debe el incumplimiento del pago de los impuestos? Responder a esta pregunta amerita una primera observación de fondo. La historia de Guatemala como un estado independiente no se ha caracterizado precisamente por el respeto a la autoridad, a la ley y al orden ciudadano. En el país no ha logrado arraigarse una cultura de la legalidad ni una cultura de cumplimiento general de las normas que rigen la convivencia social. El establecimiento de un pleno Estado de Derecho es todavía un proceso en construcción y el tema de la tributación no escapa a esa realidad. En una forma más específica, hay diversos factores que implican el incumplimiento del pago de impuestos. Entre ellos, uno de los principales es la falta de cultura tributaria, o sea, la ausencia de una práctica habitual de cumplimiento voluntario y consciente de las obligaciones tributarias. ¿Qué hace el Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente para promover la cultura tributaria? En el ámbito de la educación formal, Cultura Tributaria trabaja en asociación con el Ministerio de Educación para los niveles preprimario, primario, medio y diversificado, y con las universidades para el nivel superior. Desde 2007, se encuentra vigente un convenio entre la SAT y el Ministerio de Educación para fomentar la cultura tributaria en el sistema educativo nacional. En el marco de dicho convenio, se han venido elaborando y actualizando diversos materiales educativos, apegados a los lineamientos curriculares de los diferentes niveles, acompañados de inducciones a los docentes y de alianzas con otras entidades para potenciarlos. Para profundizar nuestra presencia en el ámbito escolar, se estableció el programa 100 en Cultura Tributaria,
Esta es una iniciativa de cooperación entre la SAT, el gobierno municipal y las autoridades educativas para lograr una cobertura completa de los materiales y acciones de cultura tributaria en un departamento determinado, incluyendo a todos los establecimientos escolares públicos y privados de las áreas rural y urbana, con el propósito de contribuir a la construcción de una ciudadanía responsable en los niños y jóvenes de la localidad. Por ser de carácter integral, dicha presencia incluye la distribución de los materiales producidos para los diferentes niveles, la socialización de los mismos con los supervisores, directores y docentes, así como el monitoreo de su aplicación y aprovechamiento. A nivel de enseñanza superior, se desarrolla el proyecto Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, NAF, en virtud del cual se realizan inducciones de cultura tributaria y talleres de actualización tributaria dirigidos a docentes y estudiantes universitarios del ramo financiero y contable, para fortalecer su formación académica y puedan brindar orientación y asesoría en materia tributaria a microempresarios, emprendedores de baja renta y personas interesadas en abrir nuevas empresas o en formalizar sus negocios. El eje de formación desarrolla campañas de sensibilización en materia de cultura tributaria, a la vez que produce y difunde diversidad de productor de información, formación y concienciación, haciendo uso de los medios de comunicación acordes a los mensajes y sus destinatarios. Entre los productos de divulgación se encuentran, por ejemplo, las publicaciones en prensa, las series de cápsulas tributarias, aduaneras, históricas y de concienciación, las series de historietas y obras teatrales de nuestro personaje Simón Tax, también los folletos denominados ABC de la SAT, de los impuestos y de las aduanas, los folletos dirigidos a nuevos ciudadanos y a profesionales liberales, libros y resúmenes sobre la historia de la tributación, pauta en medios radiales, nacionales y regionales, productos audiovisuales, campañas pro factura y de cultura aduanera, series de televisión, murales de concienciación, videos musicales, videojuegos y presencia en redes sociales. Asimismo, contamos con un programa de radio denominado SAT Informativo, que se transmite en Radio Universidad 92.1 FM. El Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente cuenta con un aliado muy importante. Él se llama Simón Abel Tax. Es un joven guatemalteco, responsable y trabajador, cuyas iniciales coinciden con las siglas de la institución que le dio vida, la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Simón representa al ciudadano honrado y emprendedor, responsable con su familia y su país, que sueña con un mejor futuro para todos. El dinamismo de Simón lo ha convertido en guía de la serie de guías de cultura tributaria, Cooperar es Progresar, diseñada para el nivel primario, y además es héroe de las obras musicales Simón Tax contra el Descarado, La Tentación de Simón Tax y El Regreso de El Descarado. Asimismo, Simón ha actuado como presentador de la serie de televisión Micos y Pericos y es protagonista de murales, por ejemplo, el mural de la contribución y el mural del bien común. Cada una de las acciones del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente tiene como finalidad la concienciación. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar los índices de desarrollo humano del país. Necesitamos un país con equidad,
que potencie el talento de su gente, con más cooperación, con programas sustentables centrados en el desarrollo socialmente justo, con seguridad y más productivo. El desarrollo humano debe ser sostenido y sostenible, y ha de enriquecer todas las vidas humanas, para que vivamos en un mundo donde todas las personas puedan disfrutar de la paz y la prosperidad. Lo que parece una meta difícil de alcanzar puede superarse. Es fundamental reducir la brecha del desarrollo humano y garantizar mejores oportunidades a las generaciones venideras. De cara a los retos del país, los esfuerzos en el área de pobreza e inversión social están dirigidos a la reducción de la pobreza y la desigualdad, que es una de las más pronunciadas en Latinoamérica. En Guatemala, el 49.8% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica, la tasa más alta del continente. La incidencia de pobreza en el país es del 62.4%, es decir, que este porcentaje de personas sufre algún tipo de privación, y el 23.4% en pobreza extrema. Estos son nuestros números. Es necesario hacernos conscientes de la realidad del país y pasemos a la acción. Dejemos de normalizar que haya tantas personas en extrema pobreza. Dejemos de normalizar que haya personas que carecen de lo básico, por ejemplo, de la alimentación. Cuando hablamos de pobreza extrema en el país, vemos que hay un 23.4% de personas que viven en esa condición. No es posible que veamos con indiferencia a este grupo de personas que carecen de lo básico, la alimentación. Por lo tanto, tenemos que trabajar, hacernos conscientes y realizar acciones consecuentes para erradicar la pobreza extrema en el país. Dejar de pensar que una persona puede percibir anualmente menos del coste de la canasta básica mensual. Somos personas dignas y, por lo tanto, merecemos condiciones dignas para vivir. Cultura tributaria es construir ciudadanía a través del conocimiento, de la concienciación y la sensibilización. Por eso nos vinculamos con la realidad del país. Estamos comprometidos con mejorar nuestro país. Reconocemos que el reto de la administración tributaria está en persuadir a la ciudadanía de la relación causal que existe entre el ciclo tributario y la distribución del gasto, evitando problemas tales como la evasión, el contrabando y el no pago de los impuestos, garantizando la correcta fiscalidad. La cultura tributaria implica una labor educativa y debe ser parte de la cotidianidad. Debe estar en la capacidad de cuestionar acerca del rol del ciudadano dentro de la sociedad, promover valores, comportamientos y percepciones orientadas a la contribución tributaria con equidad. La cultura tributaria asume el compromiso de educar fiscalmente a la ciudadanía, facilitando el cumplimiento de las responsabilidades del contribuyente y haciendo consciente el buen uso de los bienes públicos. Hay mucho por hacer en la formación de cultura tributaria en Guatemala, por lo que su estrategia debe ser consistente en su accionar y sostenida en el tiempo. No caben pausas o interrupciones en el trabajo de cultura tributaria. Cualquier corte o suspensión puede representar un retroceso difícil de subsanar. La procura de todo cambio cultural conlleva un proceso paciente y gradual, pero también firme y duradero. Los ejes de trabajo de cultura tributaria deben mantenerse y fortalecerse, pero sin que ello represente repetición, monotonía o acomodamiento. La apertura a nuevas ideas, la innovación, la renovación constante y el emprendimiento de nuevas búsquedas son retos que no deben abandonarse, sino
Por el contrario, deben ser factores que impulsen su disposición al cambio y a la mejora continua, desde luego sin apartarse de la estrategia general adoptada y de sus objetivos. Quiero dejarlos con una frase de Eduardo Galeano: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar al mundo. Unámonos, trabajemos juntos. Bienvenidos al equipo de la cooperación. Sigamos contribuyendo por el país que todos queremos. El objetivo de la SAT es proveer al Estado de los recursos necesarios para que éste cumpla con prestar los servicios necesarios a sus ciudadanos y promover el bien común. Debemos trabajar para alcanzar un estado de bienestar, y esto va a ser posible cuando la Administración Tributaria consagre todos los esfuerzos en fomentar la cultura tributaria y la ciudadanía fiscal. Les agradecemos la atención prestada a este curso y esperamos tenerlos como participantes en los próximos.